Bien, hoy les comentaba que íbamos a estar hablando con el autor de este maravilloso libro, Subjetividad confinada, la pandemia como hecho social, catalizador de transformaciones. Realmente la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, desde lo económico, desde la manera de comportarnos, de socializar, todo lo que es tecnología, las maneras de comunicarnos, vino a hacer muchos cambios. Sería bueno, ¿no?, que algunos de esos cambios sean positivos, pero no sabemos. Pero el que sí puede llegar a contestarnos algunas de estas preguntas es el autor de este libro, que es Sacha Pujó, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, pública, universidad pública, señora, señor, y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Sacha Pujó, está conectado con nosotros aquí en Lo Vamos a saludar. Hola, Sacha, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia, gracias por el llamado y el interés en el libro. No, realmente es muy interesante. Yo contaba tempranito, cuando arrancamos el programa, que en la época de pandemia, ¿no?, iban pasando las semanas, el confinamiento, los miedos que teníamos, que eras que si salías te contagiabas y no sabías si volvías. Bueno, todo eso que nosotros pasamos. En ese momento decíamos, bueno, después de esta pandemia, tenemos que salir mejores, tenemos que aprender algo de todo esto, ¿no? ¿Ocurrió así o no, Sacha? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, te escuchamos 10 puntos. Bárbaro. Sí, bueno, un poco la introducción que hacías vos, como un resumen, digamos, es un poco lo que trata el libro. Fue escrito, obviamente, yo soy sociólogo, así que le di un enfoque desde, digamos, del marco teórico de la sociología, eh, porque realmente me interesó desde ese punto de vista, digamos, lo que fue la pandemia, eh, como hecho social, como hecho político. No se trata solamente de la cuestión biológica, del virus, de la enfermedad, sino justamente ver cómo se procesó en la sociedad de hoy, porque la pandemia hubo muchas en la historia. Todas han tenido impacto, como vos decís, en los comportamientos, en las creencias, en los vínculos. Y bueno, esta particularmente fue la primera en este capitalismo del siglo XXI, en este tipo de sociedad. Y creo que obviamente todas estas cuestiones que marcás vos, que fueron novedosas, bueno, la idea de la cuarentena en realidad fue una política que ya se adoptó, digamos, hace siglos, digamos. Eso es una forma ya histórica de enfrentar, porque se trataba, ¿no?, de ganar tiempo, de estudiar vacunas, de ver cómo iba a impactar este virus. Pero en general, bueno, una sociedad, eh, eso es lo que tenía de original, digamos, ver cómo impactó en esta sociedad. Y creo que bueno, yo le llamo catalizador de transformaciones en la subjetividad, porque bueno, me parece que el punto fundamental acá es que disparó o aceleró procesos que ya venían. Principalmente esta idea de la configuración del sistema de vida ciberfísico. Ujú. Obviamente el hecho de estar aislados y vincularse a través de los dispositivos virtuales ya prácticamente se naturalizó desde consultas médicas, educación, bueno, lo que se te ocurra, trabajo virtual, ¿no? Esto ya prácticamente la pandemia lo aceleró mucho. Y bueno, eso como un primer punto. Después también, como mencionabas vos, ahí en el libro, toco temas vinculadas al poder, a los mecanismos de poder, porque me parece que también eh, en esta idea de cómo se procesó la pandemia, funcionó de alguna manera como un laboratorio para ingeniería social en cuanto a la conducción de las conductas, ¿no? En esta idea de los estados, las grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas, la cuestión del trabajo. Y otro punto que me interesa mucho también, volviendo a este tema del mundo ciberfísico, es la cuestión de las nuevas mediaciones de la subjetividad en las redes sociales, cómo se desarrollan los vínculos a partir de estos nuevos dispositivos inteligentes.
Claro, ¿y cuál fue algún cambio más notorio que vos lo hayas procesado así, más importante, digamos, que bueno, esto la verdad que sí fue pura y exclusivamente por la pandemia, no que ya venía moviéndose de antes? ¿Hay algo, a lo mejor temas de salud mental, que vos decís, wow? Sí, bueno, ese último tema de salud mental también, si querés, es otra epidemia aparte, eh, Claro. que ya viene, hoy es la principal causa, me parece, Ujú, ahora no tengo el número, pero justo el otro día vi, es realmente una epidemia la salud mental. ujú, Y yo creo que bueno, que tiene que ver un poco, que se relaciona con lo que fue el impacto de la pandemia, porque digamos, eh, la sociedad hoy en día, este modo de producción, de vida, de consumo, ujú. está fuertemente individualizada. Entonces, el sujeto queda desanclado de instancias comunitarias, eh, se enfrenta a digamos, paradójicamente, la forma de combatir la pandemia fue aislarnos, ¿no? Eso Claro. de alguna manera queda, por eso está bueno plantearlo, Ujú. las heridas, las huellas que van quedando. Y ya era una sociedad individualista con una tendencia, ¿no? Fuertemente, donde los procesos de subjetivación están fuertemente vinculados Ujú. a la cuestión de la libertad personal, digamos, del consumo propio, eh, del consumismo, digamos. Ujú. Entonces, sí, yo creo que en ese aspecto vos planteabas también al principio, íbamos a salir mejores, ¿no? Que fue como un eslogan. Sí, ¿no que sí? Sí, porque yo creo que Ujú. de algún punto la pandemia también develó un montón de situaciones, por ejemplo, la cuestión de la importancia de las instituciones comunitarias, de la solidaridad, del Estado, porque de alguna manera otra propuesta, ¿cuál es? ¿No? Es dejar el autogobierno, la ley de la selva, el sálvese quien pueda. Claro. Y esas dos formas de ver el mundo compitieron ahí, quedaron a la vista. Ujú. Entonces, ese es un punto fundamental. Y la importancia de los trabajadores, ¿no? ¿Se acordás que hablaban del tema de trabajadores esenciales, ¿no? Bueno, ¿quién hace mover la rueda del mundo? Claro. Y eso fue una enseñanza que yo no la vi que se haya impactado en la cuestión de económica. Ujú. Hubo aplausos Es simbólicos y verdad. después todo eso quedó en la nada. Ujú. Eh, Así que bueno, después otra cuestión importante también tiene que Sí. ver con que también fue al principio de la pandemia, el hecho digamos, de volver a tener una amplitud de la especie humana en el planeta, digamos, de ser una especie más, que esto no tiene un significado, digamos, el ser humano como especie no tiene un significado mayor al resto. Ujú. Creo que eso también se puso, bueno, relacionado también con la cuestión climática, el cambio Claro. climático. Y en cuanto, recién hablabas de las redes sociales, ¿no? El celular, supongo que, o no sé, esto decímelo vos, si en ese momento como que se multiplicaron las redes sociales, el tema de estar todo el tiempo prendido al celular porque en algunos casos estaban en casa y tenían más tiempo, o el miedo, o una manera de salir de ese encierro era meterse a lo mejor dentro de un celular, el tema de las redes sociales. ¿Cómo lo viste vos? Sí, totalmente. O sea, yo creo que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, sino el Claro. tema creo que es el tema del uso que se le da Ujú. y particularmente hoy donde todo está mercantilizado, yo veo algunas cuestiones críticas con el uso de los dispositivos y las redes sociales, sobre todo porque el sujeto no tiene una capacidad de procesar toda la información, la batalla nada, de informaciones falsas, manipulaciones. Entonces, ese es el riesgo que veo Claro, yo. Pero claro. sí, yo creo que justamente la pandemia, esta idea de aislarse, potenció el uso de las redes y la tecnología. Ujú. Y bueno, yo ahí planteo el tema de cómo se da esto que me parece que sería una relación social, que es la dialéctica entre el seguidor y el seguido, Ujú. planteando esta idea, ¿no? De los influencers, que es como una figura cultural muy importante, un sujeto que se destaca hoy en día, que digamos, ¿qué tipo de vínculo hay ahí? ¿Quién es el sujeto? Y son los dos polos de la relación, son sujetos, o uno
está influenciando justamente al otro polo Claro. y, digamos, está siendo como una especie de influencer cultural, ¿no? En Ujú. cuanto a estilos de vida, modos de vida, y no son cuestiones neutrales, me parece. Claro, claro, claro. Mira, muy interesante. Después, en relación a lo que es la escuela primaria, secundaria, ¿no? Cómo durante ese tiempo estudiaron nuestros niños, niñes. Yo ya lo había hablado en plena pandemia con una docente en una entrevista también en esta radio y decía que era un cambio que ya se venía y que estalló básicamente por la pandemia, pero que ya era necesario empezar a cambiar determinadas estructuras y que esta virtualidad y esta nueva manera de aprender podría llegar a ser positiva. ¿Vos cómo lo ves? Sí, no tengo dudas que puede ser positiva, Ujú. pero, o sea, no se puede aislar el uso de una tecnología respecto de la organización social, la Claro. estructura social, los vínculos. Por eso te digo, o sea, puede ser muy positivo en cuanto a, por ejemplo, las posibilidades que aún en el aislamiento eh, logró que se pueda mantener cierto tipo de educación, de las consultas médicas, de nada, a pesar de la distancia física, poder vincularnos con nuestros familiares, Ujú, amigos, ujú. y las potencialidades que abre en cuanto al... Porque en un primer momento, digamos, incluso cuando surge Internet, se planteó como que iba a generar una especie de revolución democrática Ujú. al relacionarnos todos de igual a igual, de manera horizontal. Y bueno, claramente se ve, pues yo lo planteo en el libro, las grandes ganadoras de la experiencia pandémica fueron las Facebook, Apple, YouTube, digamos, Amazon, todas las grandes empresas tecnológicas Ujú. fueron las grandes ganadoras, porque lo que hace es consolidar el capitalismo de plataforma. Claro, Este capitalismo, ¿cuál es el recurso esencial? Los datos. exacto. Entonces, nosotros estamos día a día brindando datos desde los pasos que hacemos por día, la Todo, presión sí, sanguínea, todo. nuestra, Nuestros nuestro gustos, calendario de todo. contacto, Sí, de nuestra todo. agenda, todo. Es Entonces, cierto. hasta qué punto no somos libres en ese aspecto y no estamos también siendo, digamos, engranajes de un sistema de absorción de datos que produce grandes ganancias Claro. Vos y a sabés la vez que, influye en las conductas. claro, hay un, no sé si todavía está en Netflix, hay un, o había, no sé si todavía está un documental sobre Facebook, ¿no? Y decía un analista de temas así de redes sociales que cuando un producto es gratis, el producto sos vos. Esto que estás Sí, diciendo vos, ¿no? Que te sacan todos los... Yo a veces me sorprendo, que le dije a una amiga, tengo que cambiar de lavarropa, y me empezaron a llegar ofertas de lavarropa, que de oferta no tiene nada, pero bueno. O sea, esto que vos decís, ¿sabes? ¿Saben todo el tiempo en dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, a full con eso, con las redes sociales y con estos sí, bueno, dispositivos por móviles. eso justamente a la par que facilita un montón Claro. de, de cuestiones de la vida cotidiana incluso, Ujú. lo que estamos hablando, Sí. hay una contracara que tiene que ver de dónde se inserta, quiénes ganan con esto, hasta qué Ujú. punto soy libre, Ujú. si somos conscientes todos de lo que estamos, en el proceso que nos involucramos, de que bajamos una aplicación o nos conectamos en Google, en WhatsApp, lo que sea. Digamos, ahí hay un gran recurso y está relacionado no solo con el lucro, sino también con el control de las poblaciones, porque yo desarrollo un capítulo Claro. con el tema del poder, Ujú. que tiene que ver con esto, ya lo desarrollaba Michel Foucault, que tiene que ver con el saber de las poblaciones. Para Ujú. poder gestionar las poblaciones y conducirlas desde el surgimiento de los estados, tiene que ver con el saber, ¿no? Claro, Y bueno, es exacto. como, digamos, es perfecto este sistema desde ese punto de vista porque, digamos, tienen en tiempo real todos los datos de las personas. Ujú. Pero Claro, ya una vez que nos fijan los deseos, nos fijan las necesidades, de antemano después encontramos esos mismos deseos y esas necesidades inmediatamente, pues ya están prefijadas y con el algoritmo te las presentan para que vos las consumas.
Claro, totalmente, totalmente. Mira, como para ir cerrando ya la entrevista, escuchaba hace un tiempo a un sociólogo, Eric Calcaño, que decía algo así como que la gran deuda que en realidad nos deja la pandemia, o en realidad los grandes laboratorios, es tener la fórmula de las vacunas no públicas, ¿no? Públicamente, para que no sea un negocio de pocos, ¿no? Que fue finalmente la gran deuda que quedó de la pandemia. ¿Qué opinás? Sí, coincido, o sea, justamente se hablaba de esa idea de lograr a través de un sistema de poder, digamos, de cooperación internacional que se puso en evidencia, socializar lo que es patente, producción de Claro, eso, vacunas, la patente, claro. porque tiene que ver incluso hasta con, no solo con la reproducción de la especie, sino con la reproducción misma del sistema económico. Claro. Nosotros vimos cómo el capitalismo necesita libre movilidad de personas, libre Ujú, movilidad de mercancías, y si se ujú. cierran los espacios y las personas no pueden moverse, digamos, no puede reproducirse. Entonces, pero acá se juega el tema de la propiedad, de las patentes y los beneficios de las grandes empresas que obviamente eh, aparecen como organismos de mayor poder que los estados, coordinándose incluso a nivel internacional muchas veces. Claro, claro. Muy interesante. ¿Te pueden encontrar justamente en redes sociales aquellos que quieran contactarse con vos, Sacha? Sí, estoy en Twitter con mi nombre y apellido, Ujú, Sacha Pujó. ujú. Perfecto. ¿Y el libro ya se consigue en las librerías o cómo puede conseguir? ¿Cómo se puede Sí, el comprar? libro es de Editorial Sikus, se Ujú. puede conseguir obviamente a través de la página de la editorial, hacen envíos y si no, bueno, está distribuido en muchas librerías y cadenas comerciales de librerías, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces, Sacha Pujó, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por despejarnos todas estas dudas. Te mando un abrazo y hasta una próxima vez. Bueno, muchas gracias, muy interesante la charla y un saludo a todos los oyentes. Gracias, muy amable. Estábamos hablando con Sacha Pujó, él es el autor de este libro Subjetividad confinada, la pandemia como hecho social catalizador de transformaciones. Es altamente interesante este libro. Hay una frase que leí que me quedó grabada acá, ¿no? Hablando de la pandemia, del fin del mundo, que se termina todo y que decía, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¡Wow! Wow, increíble, gentileza de Ediciones Sikus, este libro. Si alguno de ustedes que está escuchando este programa o nos está viendo y le interesa, mira, te lo vamos a sortear hoy, acá, en vivo, 11 27 49 39 76. Muy, me puse generosa hoy. ¿Saben por qué? Porque ya lo leí. Si no, me lo iba a llevar una semanita más. Interesante este libro.